Cuando lleguen a la pared amarilla, salimos para poder hacer la rueda de prensa. Despeso. Señor. Pacho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegra mucho verte. Hola, hola. Señores, buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de nuestro nuevo director deportivo, Francisco Nájera. Nos acompaña Francisco Nájera en la mesa principal, al lado de nuestro presidente Juan David Pérez. Vamos a hacer el siguiente mecanismo para la rueda de prensa. Nuestro presidente habla a nuestro director deportivo. Posteriormente, en conferencia de prensa, haremos las preguntas para el presidente o para Francisco. Presidente, buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, a toda la prensa que nos acompaña de los diferentes medios. Bueno, para mí es un verdadero orgullo poder hoy presentar a Francisco Nájera como el nuevo director deportivo de Atlético Nacional. Primero por sus calidades humanas, por la preparación que ha tenido para llegar a ocupar este cargo y por toda la historia que Francisco tiene en Atlético Nacional. Cuando uno está en una posición como la presidencia, de verdad que lo enorgullece y quiero insistir en eso, en que personas como Francisco, que lo ganaron todo en Atlético Nacional, después de finalizar su carrera como deportista, como futbolista profesional, tenga la posibilidad de volver a casa. No es fácil hacerlo, pero qué bueno que Francisco hoy sea nuestro nuevo director deportivo. Entonces, Pacho, bienvenido. Director deportivo, gerente deportivo, es lo mismo, en funciones, simplemente es un tema de estructura. La estructura de Atlético Nacional, en la alta dirección está la presidencia, las direcciones y las gerencias. Entonces, Francisco depende directamente de presidencia como director deportivo y de él dependen a su vez otras áreas como el equipo masculino, el equipo femenino, divisiones menores, alto rendimiento y el departamento médico, cada una de esas áreas con su respectivo responsable. Entonces no creo que haya mucho que decir después de esperar que Pacho tomara una decisión difícil que era la del retiro. Pudimos conversar esta semana y el pasado día lunes concretar la llegada de Francisco. Francisco va a ser el enlace entre el equipo profesional y la directiva. Es muy importante Francisco, muy cercano a esas áreas que le mencioné, el equipo masculino, el femenino, departamento médico, divisiones menores, alto rendimiento. Francisco va a estar aquí, en Guarne. La oficina de Pacho va a ser en Guarne. Pacho va a ser el gerente de todo el predio. Va a respondernos por toda la operación, porque todo aquí funciona y fluye, para siempre estar mejorando el producto fútbol Atlético Nacional, en todo lo que ustedes ven, que es el espectáculo, que es el juego, pero en todo lo que hay atrás, que es lo que sucede aquí en Guarne. Entonces creo que hablar más ya no es necesario y Pacho, bienvenido a tu casa. Buenos días a todos. Estoy muy agradecido, la verdad tengo una gran alegría para vivir esta experiencia, este reto. Agradecimiento total con el presidente, con toda la Junta por haber pensado en mí y creer que mi perfil era el adecuado para cumplir con esta función. Estoy con gran motivación de desarrollar todas las
áreas y procesos que acaba de mencionar el presidente, ejercer un mejoramiento continuo en todas ellas, eso es lo que deseo hacer, entonces tengo toda la disposición, estoy abierto a hablar con ustedes, a que haya un canal de comunicación en todo momento, entregar la información adecuada y veraz. Yo creo que eso es un tema importante en el cual también vamos a hacer mucho énfasis, entonces estoy a su disposición para lo que necesiten. Vamos a entregarle el buzo, a diferencia de los jugadores que le entregamos camiseta, a Francisco, presidente, le entregamos el buzo y ya posteriormente seguimos con las preguntas de ustedes. Comenzamos las preguntas con Jamie Sierra de Diario AS y continuamos con Yolanda Bedoya de CMI. Buenos días a los dos, Pacho, qué alegría verte de nuevo por acá. Arranco preguntando por cómo viste al grupo, cuál fue la sensación de ellos de tenerte de nuevo en casa, ya en otro rol, sobre todo el semestre difícil que tuvieron, porque no fue nada fácil desde lo deportivo y en cuanto a ellos, su convivencia, incluso tuvieron sus fricciones. ¿Cómo fue eso? Y también contarnos pues la decisión, cómo se tomó de dejar el fútbol y venir a un cargo administrativo nacional. Buenos días, Jamie. El primer contacto fue muy bueno, encontrarme con amigos, tengo muchos amigos en la plantilla actual y algunos muchachos que había visto jugar y que pues no conocía, pero el primer contacto realmente fue muy agradable con ellos. Aún no he podido conversar con cada uno y tener un acercamiento con ellos, pero seguramente en el transcurso de los días lo podré hacer. ¿Qué te digo yo? Pues ese momento, la verdad, lo facilitó quizás el tener esta gran oportunidad. Aún no me siento como un exjugador, me imagino que con los días me llegará esa sensación, pero estoy muy motivado por este reto. Yo creo que utilizar toda la experiencia, todo lo que viví como jugador, más el aprendizaje y lo que me he preparado para llegar a este lugar, intentaré ponerlo en práctica para sacar el mejor beneficio y ayudar en lo que más pueda a la institución, que eso es como lo que más deseo. Pregunta Yolanda Bedoya, CMI, se prepara José Luis Alarcón de Fox Sport. Buenos días. Las políticas de contratación, ¿cómo van a ser ahora? ¿Se va a trabajar con jugadores locales o extranjeros? Buenos días. Yo creo que vamos a hacer énfasis, lo hemos hablado con el presidente y con Esteban, que está más encargado de esa parte de perfiles, más allá de nacionalidades, qué es lo que nosotros necesitamos en cada posición. El entrenador nos ha dado más o menos a grandes rasgos qué es lo que él necesita de cada posición en el terreno de juego y de acuerdo a eso nosotros ajustaremos y buscaremos los mejores hombres para cumplir con esa tarea. Nos llevaría mucho tiempo definir cada uno, dependiendo. Entonces, si es un central, tiene que tener ciertas características, si es un lateral, tiene que tener ciertas características y así sucesivamente en cada posición del campo. Pregunta José Luis Alarcón de Fox Sport y se prepara Fausto Ríos de Teleantioquia. Hola Pacho, ¿qué tal? Bueno, doctor Nájera, ya hay que decirle, ¿no? Ni más falta. Mentiras, Pacho, un abrazo gigante. Presidente, también un saludo cordial.
Pacho, nos gustaría saber cómo fue ese proceso, porque según lo que tenemos aquí en el boletín informativo, usted compartió horas de fútbol con horas de estudio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo era ese día a día? ¿Y cómo llegó esa consolidación profesional para hoy tener ese bonito reto en Atlético Nacional? Y al presidente Juan David Pérez preguntarle cómo fue el enlace, cómo se piensa en Francisco Nájera para llegar justamente como director deportivo. Muchísimas gracias. Pues en el 2013 yo empecé mi formación universitaria pensando en tener muchas opciones en el momento en que dejara el fútbol, y una de ellas era estar en el lugar en el que me encuentro ahora. Entonces era estudiar en las concentraciones, era aprovechar los tiempos libres en casa después de estar con mis hijos y con mi esposa para seguir leyendo, para seguir instruyéndome, para pues, hacer a veces trabajos de la universidad. Entonces, la decisión de estudiar administración de empresas, en un principio uno administra en todos los lugares, administra el hogar, entonces yo dije, quiero tener ese conocimiento y seguramente después llegaré a la parte específica, que era pues obviamente ya la gestión deportiva, que era lo que más me llamaba la atención. Entonces pues estoy contento de haber tomado la decisión en ese momento. Creo que para muchos ver la manera en que yo lo hice va a servir de ejemplo, que hay que tener herramientas para lo que viene después. Pregunta. José Luis, ¿sí se oye? No, cuando empezamos el proceso de definición del nuevo director deportivo, como suele suceder en este tipo de situaciones, empiezan a aparecer por todas partes hojas de vida, candidatos, postulaciones, propuestas, personas de incluso muchas nacionalidades, con muchos pergaminos, con trayectoria, pero siempre quisimos privilegiar algo en ese perfil, y era el sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia. Con Pacho, o llegar al nombre de Pacho, yo a Pacho no tenía la oportunidad de conocerlo personalmente, lo conocía únicamente como jugador. Con Pacho, lo más importante era que Pacho se fue de Atlético Nacional hace un año y medio, y Pacho dejó una huella en todas partes. Los directivos hablaban bien de Pacho, muy bien de Pacho. Los compañeros del momento hablaban bien de Pacho. Los no compañeros que algún día lo han enfrentado en una cancha hablaban bien de Pacho. Muchos de ustedes con quienes conversé hablaban bien de Pacho. El liderazgo que ejercía en el camerino, Pacho fue capitán de Atlético Nacional, eso no lo tiene cualquiera. Hacía que como que todos los astros estuvieran alineados, y tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de meses en Bogotá, de compartir con él un café, y creo que en la conversación que tuvimos hubo una conexión instantánea frente a los intereses, frente a los propósitos que desde la presidencia y desde la Junta Directiva de Atlético Nacional teníamos frente a este nuevo proyecto que estamos empezando a construir. Entonces conversamos con él, la única incertidumbre que yo tenía era Pacho hasta cuándo quería jugar, no tenía esa respuesta clara, pero creo que Pacho, como lo decía hace un rato, ante la insinuación, ante el planteamiento que le hicimos, de manera casi que inmediata dijo que él podía dar por terminada su carrera en este semestre, que él igual iba a hablar con su familia, a tomar la decisión, y el pasado lunes, porque estábamos esperando, siendo muy respetuosos de su proceso deportivo en La Equidad, el pasado lunes ya hablamos y la conversación fue, pues estamos listos, y dimos el paso de anunciar públicamente la llegada de Francisco a Atlético Nacional. Pregunta Fausto Ríos de Teleantioquia y se prepara Catalina Hoyos de RCN Televisión. Francisco, buenos días. Quiero preguntarle básicamente sobre la misma línea que hizo mi compañero, el colega. Colombia, pues el jugador colombiano no se cualifica mucho en el tema de academia, y pues digamos Marulanda, y ahora usted ha entrado como en ese tema. ¿Cuál es el llamado al jugador colombiano pues para que esté también en esa misma línea de estar progresando a nivel académico? Y al presidente pues quiero preguntarle sobre eso que vienen buscando el equipo, sobre ese 9 y ese 10 que viene necesitando el equipo para el próximo año. Muchas gracias. Pues en mi caso particular, yo siempre lo que he buscado es mejorar, evolucionar. Quizás mi llegada
va a ayudar a que los muchachos creen esa conciencia y el que decida tomar ese camino va a ser válido, va a ser bueno para su formación como persona, más allá de lo que pueda hacer dentro del terreno de juego. Esto te abre la mente, te abre espacios de la vida, entonces va a ser muy bueno que eso se siga dando. En este momento Felipe Aguilar está estudiando en la universidad, fui compañero de él, vimos una materia juntos, entonces eso quiere decir que hay una semilla sembrada, que hay jugadores que ya están pensando en eso y que eso les va a brindar oportunidades en el momento en que dejen de jugar y va a ser una buena oportunidad para Felipe y para los que sigan viendo ese camino que él está emprendiendo y pues el que yo emprendí hace unos años. Yo antes de responder la pregunta puntual, complemento un poco lo que Francisco dice. Nosotros hablamos mucho con los jugadores de la plantilla actual y sobre todo con los más maduros que ya empiezan a considerar la posibilidad de jugar un par de años más máximo y uno les pregunta qué están pensando para su futuro, porque como directivos tenemos que preocuparnos por el futuro de los jugadores. Hay muchas historias muy complicadas de jugadores muy exitosos a nivel internacional, colombianos que triunfaron en el mundo y que después han pasado por situaciones bastante precarias en lo familiar, en lo social, en lo económico. Y cuando uno habla con estos jugadores, uno encuentra diferentes vocaciones. Algunos quieren ser técnicos, otros quieren ser directivos, otros quieren ser representantes. Y son tres futuros vinculados al fútbol válidos, pero para los tres hay que prepararse. Yo creo que Pacho, como él bien decía, otra de su labor, digamos, tras bambalinas, será servir de ejemplo, servir de inspiración, para que todas estas nuevas generaciones de futbolistas sepan que hoy, con la virtualidad, con los cursos online, con todo lo que ofrece el mundo de la virtualidad, de la tecnología, ellos puedan prepararse. Ya no hay, digamos, excusas. Ya han llegado a Colombia diferentes programas de formación en materia deportiva y creo que tenemos como Atlético Nacional que acompañar ese proceso para pensar en el futuro, en una carrera que puede ser muy exitosa, pero que no deja de ser corta, porque más allá de que juegue hasta los, no sé, 38, 40 años un jugador, todavía quedan muchos años de vida productiva, donde hay que acompañar el proceso de los jugadores. Bueno, y en lo otro no quiero extenderme, pero sí, con el profe Pablo Autori, con Esteban Escobar, director de transferencias, quien es el responsable directo de la mano pues, de la presidencia y con el apoyo de Francisco de la confección de la plantilla del 2019, hemos definido dos grandes posiciones por las cuales vamos a priorizar todo el proceso de llegada de jugadores. Un 9, creo que para nadie es un secreto que sufrimos mucho este segundo semestre por ausencia de gol, entonces estamos buscando un 9 goleador, un 9 de área que genere también juego, que hemos definido las características y venimos con una lista de 5 jugadores, 3 extranjeros, 2 colombianos, mirando el mercado que responde. Una cosa es lo que uno define y lo que uno quiere, otra cosa es cómo el mercado va respondiendo y más aún que hay muchas ligas, incluida la colombiana, que todavía están en competencia y hay clubes o jugadores que te dicen hasta que no termine no le voy a dar ninguna respuesta. Y en el caso del 10 también creemos que en el modelo de juego de Atlético Nacional, con lo que ha planteado el profe Autori, necesitamos un 10 y venimos también en este proceso y esperamos prontamente anunciar estos 2 primeros refuerzos. ¿Qué más puede haber? Otras cosas dependiendo de cómo el profe vaya evaluando el grupo. El grupo va a trabajar hasta el 7 de diciembre, el grupo va a estar trabajando hasta el 7 de diciembre y en la semana del 10 estaremos haciendo las evaluaciones finales para definir qué más puede pasar en materia de llegada y salida de jugadores. Pregunta Catalina Hoyos de RCN Televisión y se prepara Rey Cardona de Winsport. Hola, buenos días. Quiero ahondar un poquito más todavía en ese tema que estamos tocando del estudio de los jugadores. Va a ser, como decían ustedes dos, un apoyo como ejemplo él, o sea, simplemente lo tienen pensado como que sea él un ejemplo o simplemente, o además del ejemplo es también hacer un apoyo pues como mucho más, digamos, real, es decir, si tienen en sus planes, no sé, crear algún tipo de proyecto o algo que no obligue, pero sí invite mucho más a los jugadores de aquí en adelante y no sé si de pronto mucho más en divisiones menores a tener como la vida académica mucho más pendiente que como la tienen normalmente en general muchos, o sea, ahora hay muchos jugadores que estudian pero no son la mayoría, creería yo, entonces no sé si solamente es como un ejemplo o más como crear un proyecto real.
Bueno, lo primero es que ese es un firme propósito del club, una firme convicción de apoyar, de incentivar que los jugadores, y como bien tú planteas desde las divisiones menores, lo primero que hay que hacer es que logren terminar su bachillerato, eso es lo mínimo a lo que quisiéramos aspirar. Ahora, a partir de ahí tenemos herramientas, recordemos las Casa Club, donde tenemos una cantidad de jugadores que van llegando de diferentes ciudades del país. Tenemos que ir con Francisco próximamente a recorrerlas, a que él se actualice de cómo están las Casa Club, dónde las tenemos, a explicarle cómo son los modelos de formación, cómo intentamos cultivarles el tema del segundo idioma. Ya en el equipo profesional es un poco más complejo, pero el ejemplo es que no es imposible, el ejemplo que menciona de Francisco, el ejemplo que menciona de Felipe Aguilar, se puede, pero para eso se requiere algo muy importante y es voluntad. Entonces yo creo que la voluntad se puede trabajar, se puede construir, pero es vital el ejemplo que casos como el de Francisco le dan, porque hoy pudo haber llegado a Atlético Nacional cualquier persona del fútbol o no del fútbol como director deportivo, pero creo que no dábamos tampoco el mensaje adecuado. Aquí también hay un gran mensaje de que todas estas personas que están, como les digo, llegando posiblemente a terminar sus carreras, entiendan que en Nacional pueden volver, y es lo que queremos, acercar todas estas personas que están aquí en estas dos fotos, una generación un poco más lejana, otra más reciente, con los que venimos conversando de las reales posibilidades de estar en Atlético Nacional. Pregunta Arley Cardona de Winsport y se prepara Daniel Henao de Ondas de la Montaña. Bien, gracias Mario. Muy buenos días. Bienvenido, hombre, Pacho, otra vez a Nacional, que lo vio conseguir muchas cosas importantes. Hay un tema que a mí me preocupa en Nacional, me preocupa demasiado, y es que han pasado muchos jugadores en los últimos 2, 3 años y no han dejado historia en Nacional. Y el equipo se ha lastimado económicamente porque resulta que llegan jugadores, se contratan por 3 años y a los 6 meses ya no están jugando en Nacional, se van a jugar a otro lado pagados por Nacional. Y económicamente el equipo se ha venido sintiendo con algunos inconvenientes que no se han dado a conocer, pero que sé que pasan. ¿Cómo va a ser la escogencia de los jugadores para Nacional? Que tengan sentido de pertenencia, que aparezcan en esa foto, porque hay muchos que no aparecen ya en esa foto, que vienen, se quedan 3, 4 meses y salen y se van, y le dejan un problema económico al equipo, yo no sé con qué posibilidades de resolverlo. Y la pregunta es para el presidente, el doctor Juan David, y para Pacho, porque yo me imagino que llegas con nuevas ideas en ese tema, porque Nacional creo que es una institución al que muchos quieren llegar, pero que cuando llegan yo no sé si se dan cuenta dónde están o no están, que con toda facilidad a los 6 meses ya desaparecen de la plantilla del club. Arley, buen día. Como lo había mencionado en alguna entrevista, creo que lo primero en lo que nos vamos a fijar es en su parte personal y su mentalidad. Creo que eso es fundamental, que tengan mentalidad y una conciencia de mejora continua, que ellos quieran en todo momento estar haciendo cosas distintas, porque para triunfar en Nacional se requieren cosas distintas, más allá del talento. Creo que talento hay mucho en el club y fuera, pero creo que dentro de los perfiles obviamente que estamos buscando y que el presidente y Esteban están mirando, esa es una de las cualidades realmente que se va a tener en cuenta. Yo no sé si con eso contesto tu pregunta o quieras que profundice más en el tema. No, Arley, es un reto, lo hemos hablado, el tema de gestión de la plantilla es un gran reto que tenemos. Este año ha sido un año especialmente difícil en esa materia, porque el mes de enero el club lo arrancó con casi 75 jugadores con contrato, cuando solamente por reglamento de DIMAYOR podemos inscribir 25 más los 5 juveniles, digamos, provenientes de la sub-20. Pero hay muchos retos en procurar, ante la llegada de jugadores, ir un poco más allá de lo futbolístico, hacer un análisis mucho más integral, y ahí la experiencia, los conocimientos, las conexiones, el mundo, la cancha que tiene Francisco va a ser de vital importancia para evaluar cómo ha sido el comportamiento, el liderazgo, el manejo de posibles refuerzos en clubes donde han tenido un pasado reciente o de donde provengan. Pero también, Arley, yo creo que aquí hay que trabajar mucho con un tema, yo no sé si es de paciencia, pero precisamente en esa foto hay jugadores que tienen historia con Nacional y que les costó,
jugadores que tuvieron que aguantar, que sufrir en cierta medida y finalmente terminaron triunfando, porque muchas veces lo que nos pasa es que por un mal semestre terminamos tomando decisiones apresuradas frente a un jugador, terminamos cediéndole a otro club, pagándole nosotros incluso el salario, y después ese jugador termina triunfando en otro club y lo terminamos perdiendo. Entonces yo creo que sí hay que tomar decisiones claras, contundentes, pero también hay que entender que un grupo no se arma de la noche a la mañana. Yo creo que Pacho sabe cuándo llegó Atlético Nacional, por qué llegó, cómo llegó y cómo ese proceso exitoso arrancó y se demoró un par de años para levantar la Copa Libertadores en el 2016. Entonces hay que en cierta medida ser exigentes, ser autocríticos, pero hay que empezar a reevaluar ese concepto de inmediatez que muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Pregunta Daniel Henao desde la montaña y se prepara Sergio Ríos de Nacional Espacio. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Este cargo lleva varios meses acéfalo. ¿Cómo va a ser ese proceso de empalme, bien sea con el presidente o con Esteban, para, digamos, ya delinear lo que será este proyecto de la dirección deportiva? Gracias. Lo más rápido posible, hablar, reunirme con todas las personas con las cuales voy a tener una relación directa, llegar a esa comunión en los conceptos y tratar de en todo momento buscar que los procesos mejoren. Entonces, por eso también creo que mi llegada fue lo más rápido posible después de mi retiro, porque quería tener toda la información necesaria para empezar a tomar decisiones, que creo que es mi labor principal, y que podamos tener un 2019 exitoso a partir de todo el trabajo que se va a desarrollar durante estos meses. Yo les cuento un poquito cómo ha sido la intimidad de la llegada de Francisco en lo que tiene que ver con asumir sus funciones. Francisco llegó ayer en la tarde a la ciudad de Medellín, al aeropuerto de Río Negro, perdón. Lo primero que se hizo con Francisco fue presentarle al cuerpo técnico. Tuvo ayer una reunión importante con el propio Autori, dado que es una interrelación sumamente importante, o sea, es vital para todo el éxito del proyecto deportivo. Ayer estuvo un par de horas con el propio Autori, conociéndolo, compartiendo opiniones, obviamente de una manera pues muy inmediata, no muy estructurada, pero era importante que el primer contacto que Francisco tuviera al llegar al club fuera con el propio Paulo. Esta mañana llegamos temprano aquí al predio, al centro de alto rendimiento. Él tuvo la oportunidad de conversar informalmente con algunos de los jugadores, con gente administrativa, con gente que apoya de tras bambalinas todo este proyecto de Guarne, y a las 8:45 de la mañana lo presentamos formalmente ante el grupo de jugadores, una reunión ya más formal con todo el grupo de jugadores. Hicimos la presentación oficial de Pacho. Después venimos a esta rueda de prensa. Toda la tarde de hoy, todo el día de mañana tendremos reuniones con diferentes personas, y a partir del próximo lunes ya estará metido de lleno con el equipo profesional, acumulando espacios de trabajo con el equipo, pero también una agenda de reuniones, primero con su equipo directo, Sofía Navarro, quien nos acompaña en lo que tiene que ver con el equipo femenino, el médico Hernán Luna en todos los temas del departamento médico, Carlos Tavares en todo el tema de alto rendimiento, y con Camilo Pérez en todo el tema de fútbol formativo. También tendremos que encontrar espacios para que Francisco nos acompañe en Itagüí y empiece a interactuar con otras áreas que obviamente su relación no es directa, pero sí es fundamental: el área de mercadeo, el área de talento humano, el área financiera y todo el personal que hará más fácil el trabajo de Francisco. Ese va a ser como el proceso de llegada, y a partir de ahí empezar a meternos de lleno en lo que es la confección del proyecto 2019. Trabajamos hasta el 7, volvemos el 4 de enero, nos vamos para Bogotá para la Copa Fox Sports, posiblemente arranquemos el torneo, la competencia 26, 27 de enero en Colombia. Estamos a la espera de la Asamblea de Mayor del 30 de este mes, la semana entrante, para ver qué se va a definir en materia de calendario, de fixture, de inicio del torneo. La primera semana de febrero estaríamos muy posiblemente arrancando Copa Libertadores. Para ello hay que viajar. Viajaremos con Francisco el próximo 18 de junio, muy posiblemente a Asunción, Paraguay, a ver qué nos depara el sorteo de Conmebol. Entonces, esto fue entrando y quedando. Esto no hay tiempo pues como de pensar. El diciembre no es un diciembre para Pacho de pronto muy tranquilo, pero de eso se trata. Los retos que tenemos para poder soñar con un 2019 bastante positivo. Y última pregunta, Sergio Ríos de Nacional Espacio. Gracias, Mario. Presidente, buenos días. Pacho, bienvenido de nuevo a Nacional.
Pacho, usted lo acaba de decir, es un reto muy grande el que tiene porque considero yo personalmente que el legado que dejó Víctor Marulanda ha sido muy alto, ¿no? ¿Piensa usted reestructurar el proyecto en cuanto al fútbol formativo se refiere o piensa seguir con la misma, digamos, el mismo plan de desarrollo que se viene forjando ahora en Nacional? Y para el presidente, vemos que regresaron los muchachos del Real Santander, Nicolás Hernández, Alvin Domínguez, Duván Uribe, Córdoba, en fin, eran 7 o 8 jugadores, Gianluca Rivera. ¿Qué va a pasar con ellos y si la alianza con el Real Santander continúa para el 2019? Gracias. Lo primero que tendré que hacer es reunirme con Camilo y hacer una evaluación, un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en esa área y dependiendo de eso pues tomar las determinaciones y decisiones del caso para seguir con el modelo que nosotros estamos promoviendo, lo que necesitamos y requerimos de la función de promover y la producción de jugadores que puedan llegar al equipo profesional, que esa es como la intención que tenemos con esta área. Bueno, recordemos que hoy llega a la ciudad Eddie Van Schaik, el consultor holandés con pasado reciente en el Ajax, un club que admiramos por su modelo de fútbol formativo, y también será otro insumo para que Pacho tenga la posibilidad de conversar con él, de darle sus ideas, de nutrirse de sus conocimientos y de empezar a tomar decisiones en el corto plazo frente a lo que esperamos sea el futuro del fútbol formativo en Atlético Nacional. En cuanto a tu pregunta, efectivamente desde la semana anterior regresaron los jugadores del Real Santander, son jugadores que están trabajando con el grupo, el profe los está mirando, están apoyando todo el trabajo, estamos teniendo la posibilidad de armar un par de equipos para que tengan partidos entre ellos y que el profe los conozca, teniendo la posibilidad de verlos, no solamente entrenar, sino verlos jugar, y están siendo parte del equipo. También se unió ya a prácticas Sebastián Gómez, que viene procedente de Leones con un gran año, un año muy bueno, con un rendimiento excelente. Sebastián quedó entre los 10 jugadores del fútbol colombiano con mayor efectividad en los pases, y eso es muy importante para nosotros al momento de tomar decisiones de quiénes están con la plantilla. También los datos son importantes, no solamente el gusto y la percepción, sino los datos duros que ayudan a no equivocarse. Estamos definiendo también esta semana, ojalá, el retorno de Brian Rovira, y en la medida en que eso se vaya confirmando y concretando, estaremos definiendo, porque tenemos una limitación de cupos y obviamente pues no habrá posibilidades para todos para lo que es la plantilla 2019. Real Santander, hoy Real San Andrés, porque se ha informado que se trasladan de Santander a la isla de San Andrés, el convenio ya se dio por finalizado, este convenio no continúa para el año 2019 y estamos también en los próximos días, muy seguramente la semana entrante, que tenemos junta directiva adoptando decisiones finales frente a la posibilidad de un convenio deportivo para el 2019. Presidente, gracias. Francisco, gracias a todos. Presidente y Francisco, una última foto acá, nuevamente la mano para los medios de comunicación.